Sin más preámbulos, hoy queremos darle la oportunidad al Espíritu Santo, como siempre, de que sea usando un hombre de Dios que conocemos con mi esposa hace muchos años. Hemos entablado una muy buena amistad y hoy queremos que esta vasija sea usada por Dios y este pueblo sea bendecido. Amén. Pastor Efraín Álvarez, puedes pasar, mi amado. Dios bendiga a mi ministerio. Una comunidad alegre, una comunidad entusiasta, una comunidad que veo que hay hambre y sed de justicia. Así es, aleluya. Te bendigo, varón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Esa pasión. Quizás eres tan apasionado porque Dios te ha permitido, en otro tiempo te ha librado de tantas cosas. Y como te ha librado, conforme a tu edad, tú estás dando varón. Dios te ha rescatado del lodo cenagoso, hermano. Mis hermanos, soy el pastor Efraín Álvarez, lugar de la bendición, Itagüí. Una pequeña comunidad que tenemos, pero una pequeña comunidad de amor. Y agradezco en este día al pastor Cristóbal y a su esposa Levis. Como digo, hace tiempo nos conocemos. No nos habíamos vuelto a ver y Dios junta a los que son. Amén, aleluya. Tienen unos bellos pastores. Tienen los mejores pastores. Un aplauso. Yo estoy que me convierto otra vez y me bautizo con ellos. Qué pastores tan maravillosos. Y en esta mañana yo decía, ¿qué predico en la palabra? ¿Qué predico para ese pueblo maravilloso? Y Dios a veces le dice que predique de lo que está viviendo, de las circunstancias que está pasando. Porque al igual que ustedes, nosotros pasamos circunstancias difíciles. A veces hay dolor, angustia, miedo, temor. Hay lágrimas que ustedes no conocen. Lágrimas que no conocen de los pastores. A pesar de que los ven fuertes aquí, ahí esos pastores también lloran. Nos preocupamos por una comunidad. No sabemos qué hacer y qué decirle al Señor para que cuide este rebaño, este pequeño remanente que Dios ha instituido en esta iglesia. Y que la gracia de Dios siempre esté sobre ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Aleluya. Aquel que se pueda poner de pie, tú estás más parado que cualesquiera. En el mundo espiritual, y algún día dice la palabra que eso ya no va a haber necesidad arriba. Dios quitará todo lamento, dolor y amor. Y ya esa silla no hará más falta, mi hermano. Ya no hará más falta. Porque te has parado con un corazón fuerte delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios ve. Ay, aleluya. Dios te ama tanto. Quizás si estuvieras de pie no estabas aquí. Y el Señor dijo, puso todo dolor para tenerte a mi lado. Te amo tanto. Y por eso danzas con esa silla. Otros que no hacen cuando tienen sus pies y sus manos para danzar y gritar. El tema central de todos estos temas que escuché en la adoración. Gracias a Dios. Te amo tanto, hijo. Tú eres la niña de mis ojos, dice el Señor. Te voy a bendecir tanto. Te voy a entregar tanto que me dispones. Padre Celestial, Rey de la Gloria, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por permitirme estar en este lugar, Señor. Gracias por hablarme primeramente a mí, para que pueda transmitir al pueblo la bendición que tienes en este día para ellos. Hay una bendición poderosa a través del Santo Espíritu de Dios que te va a animar, que te va a ayudar a seguir adelante. Y si estabas queriendo desmayar, hoy te va a levantar con poder y gloria. Aleluya. Que la gracia de Dios esté sobre esta congregación, Padre. Que el Espíritu Santo los guíe a todo poder y les hable en esta mañana para la gloria y honra tuya. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y mientras se sienta, apláudale al Señor.
sé qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Porque hay situaciones difíciles en nuestra vida. Quizás estás viviendo ese momento el cual tienes una situación tan difícil con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con tu iglesia, con tu hermano, que no sabes qué hacer. Pero la Biblia es un instrumento maravilloso. Él te habla, es la palabra del Señor, y te va a hablar en esta mañana que si estás en ese momento sin saber qué hacer, Él te va a decir lo que debes hacer cuando dices amén. Y quiero basarme en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Aleluya. Toda esta historia te va a hablar en esta mañana para que empieces a que a través del Evangelio salten palabras de fortaleza, de fuerza, para saber que Dios está contigo. Tal vez te estás preguntando, pero mira la situación que estoy teniendo. Entonces, ¿cómo así que Dios está conmigo? Cuando miro mi familia, en mi familia hay un drogadicto, un esposo borracho, un esposo que me golpea, una familia que no me entiende, y dices que estás bien. Yo sé que hay situaciones difíciles y a veces pensamos que Dios es ajeno a esos problemas, pero la palabra nos está diciendo que Él inclina su oído para escuchar el clamor de un pueblo que le adora, que le bendice y le glorifica. Quiero leerle una pequeña porción y vamos a obtener y a sacar unas pequeñas porciones de esta palabra, que es una palabra de bendición. Una palabra que me ha ayudado a mí a seguir adelante en los momentos que estoy pasando en la iglesia. Porque es duro. Los pastores lo saben. Es duro cuando tenemos siervos de Dios que sirven, columnas de la iglesia, pero que de un momento a otro se van. Pero a veces el Señor nos fortalece y dice que a veces tiene que sacudir el árbol para saber bien qué es lo que hay en tu corazón. Yo veo aquí corazones entregados para la obra del Señor. Tienen una iglesia maravillosa. Ustedes son la iglesia y son maravillosos. Con ese entusiasmo que cantan, que adoran, que brincan, que saltan y que lloran, mi hermano. Todo eso es una bendición para el Rey. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía de su Santo Espíritu. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice: victoria sobre Moab y Amón. Y la palabra empieza diciendo: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. 3 ejércitos poderosos venían contra él a la guerra. Un hombre de Dios, un hombre entregado a la obra del Señor. Y dice que vinieron un ejército. Déjeme decirle, mi hermano, en esta mañana, que a pesar de que usted venga a la iglesia, a pesar de que usted se entre en comunión con Dios, en ayuno o en vigilia, o quizás quiera desgarrar todo tu corazón a Dios, van a venir enemigos que te quieren derribar. Siempre van a haber enemigos. Era un ejército numeroso. El ejército de Josafat contaba con más de 1 millón de soldados, pero vinieron 3, quizás con 3 millones. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces cuando vienen esos males contra ti? Cuando te acusan, te señalan, te maltratan, ¿qué es lo que haces? La pregunta es: ¿por qué vinieron contra él? Dice que pasadas estas cosas, y cuando habla pasadas estas cosas es porque hay un pasado que te está cobrando. Hay un pasado. ¿Sabe cuál fue el pasado de Josafat? Cuando miramos el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, dice que tenía Josafat
riquezas y gloria en abundancia. Y contrajo parentesco con Acab. Ah, tremendo. Acab, que tiene una esposa, Jezabel. Mi hermano, no podemos hacer alianzas con aquellos que no aman y adoran a Dios y respetan su santa voluntad, mi hermano. No tienes que hacer alianza con los de afuera que no entienden ni comprenden lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice que él hizo alianza. ¿Cómo la hizo? Casó a su hijo Jorán con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Ya hubo una alianza, ya hay una consanguinidad, ya hay algo que los ata y que los liga. Y ya conocemos la historia de Acab. Y Acab, él se aprovecha de eso. La gente te quiere sacar de esta comunidad. La gente te quiere sacar de la relación con Dios. La gente te quiere que tú no intimes con Dios en tu empresa, aún tu misma familia, en tu barrio. No, eso para qué, hermano. Ustedes saben que sentado y llevándole la plata al pastor y tratan de sacarte. Si haces alianza con ellos, entonces empiezas a hacer ese parentesco con esas personas y de seguro que te va a sacar de la iglesia. Tienes una familia hermosa, preciosa, en la cual sí debes hacer alianza con ellos. Mi hermano, me siento mal, estoy pasando por una situación difícil. ¿A quién llamas? ¿A tu amigo que se mantiene en la esquina bebiendo y parrandeando y diciendo solo un cigarro calma mis penas? No, mi hermano, hay pastores, hay líderes, hay siervos de Dios que te pueden dar un consejo. No busques afuera. Aquí adentro hay siervos que te pueden dar ese consejo. Y dice la palabra que este hombre, cuando hizo alianza con Acab, ya Acab le dijo: hermanos, somos familia, entonces necesito que me acompañes a la guerra. Hay unos enemigos contra mí, acompáñame por favor. Y mire lo que pronunció este hombre. Él le dijo en el versículo 3: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieren venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, ¿qué dijo? Yo soy como tú. No, mi hermano, usted no es como el de afuera. Usted es diferente. Dios lo tomó, lo arrancó y lo llevó a su presencia para que sea ese siervo de Dios. Usted no es como ellos. Cuando dicen amén. Acá le dijo: tú eres como yo, no. Y él le respondió: a donde tú vayas yo voy. Una alianza. Y luego, cuando van a la guerra, dice: vamos a luchar contra tal ejército, pero hagamos una cosa: yo me voy a disfrazar de soldado y tú como rey. En otras palabras, cuando vayan a matar al rey, que te maten a ti. Así hay personas en el mundo que quieren el mal contra ti, que te invitan a cosas desagradables para que mueras. Quizás no mueres allá, pero empiezas a morir espiritualmente. Usa el uniforme de rey, pero yo me he visto de soldado. Aleluya. Pero lo que Dios ha determinado en la Biblia, eso ocurrirá, mi hermano. No hay forma de evadir. Aunque me bañe con lejía o amontone jabón sobre mi cabeza, el pecado estará sobre mí, dice el Señor. Ese hombre se escondió y fueron a la guerra. Hizo alianza y fue a la guerra. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando todo el ejército enemigo arremetió contra él, iban a matar al rey. Cuando lo iban a matar, Dios lo salvó. Dios hizo que le reconocieran. Dios: ese no es. Ese no es el rey a quien buscamos. Y lo dejaron tranquilo, porque la paz del Señor está sobre nosotros. El enemigo no puede contra nosotros, mi hermano. No puede. Y dice que la guerra se terminó y dijo el rey: no te vámonos, aquí no hay nada que hacer. ¿Sabe? Hubo alguien que dijo: yo no voy a perder la venida aquí. Yo vine a jugar, ni siquiera a hacer un gol, hermano. Yo vine a pelear, yo vine a luchar.
¿Cómo así que lo vamos para la casa? No, yo traje muchas flechas, aunque sea que mate a uno. Y él cogió el arco, lo entesó y lanzó la flecha a 1.000.000 de soldados. ¿Sabe a quién le cayó? Al rey Acab. Nadie se puede librar de la mano de Dios, mi hermano. Nadie se puede librar. Iba con una armadura la tremenda. Nadie podía matarle. ¿Y sabe por dónde se metió la flecha? Por una pequeña hendidura. Y dice que fue a morir a su casa. Y luego, después de haber hecho eso, en el versículo 12 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hablen bien. Hay gente, 400 profetas aconsejaron acá. No todo el que dice ser profeta lo es. Amén, así es. Habían 400. Y 400 que parece que se pusieron de acuerdo, dijeron lo mismo: vea la batalla que vas a ganar. Y ya vimos lo que pasó. Pero sí había un profeta ahí, de parte de Dios, que le dijo: no vayas, porque vas a morir. No quiso hacer caso a las palabras de los profetas. Los profetas son la voz de Dios. Y cuando Él profetiza, se cumple, mi hermano. Hay gente que anda en las redes de que el profeta tal y el profeta tal. Lo invitas a la iglesia y no quiere venir porque él es el profeta de alta alcurnia. No, mi hermano, así no es. Dice la palabra en el 19. Vamos al 19, versículo 2. Él ya le había venido de la guerra, pero a Dios no se le pasa nada. Dice la palabra: y le salió al encuentro un vidente es un profeta. Un vidente es un profeta. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda. ¿Cuántas personas a los impíos le dan ayuda? Pero decimos: necesitamos una ofrenda, necesitamos esto para la iglesia. Salimos, transmitimos el mensaje, la gente no quiere ayudar a los siervos de Dios. Pero aquí hay una iglesia maravillosa que les ayuda. Ustedes son los que sostienen la iglesia juntamente con ellos. Ellos son los profetas. Ellos son los que dan la palabra, el alimento apropiado para toda buena obra. Pero hace falta el dinero para pagar los servicios, para pagar el local, tantas cosas. Pero le dice: al impío das ayuda. ¿A quién? Josafat estaba dando ayuda acá. Y amas a los que aborrecen la presencia, amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová. ¿Qué salió? Ira por lo que él hizo. Y entonces ahí ya si venimos al 20 y dice: pasadas estas cosas, la ira de Dios contra Josafat, y venían 3 ejércitos contra él. ¿Sí vio? Dice la palabra que la maldición nunca viene sin causa. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando? Si voy a la iglesia, diezmo y ofrendo, ¿por qué me está pasando esto? Analízate. Empieza a analizar la vida pasada. ¿Qué es lo que hacías? ¿A quién ayudabas? Entonces dice que vino ira contra él. Los de Amón, los de Moab, un ejército numeroso vino contra él. Mas sin embargo, en medio de situaciones difíciles, ¿qué es lo que debo hacer? La Biblia es muy clara y entendible. La Biblia nos va a hablar qué es lo que debemos hacer. Dice la palabra ahí en el 20, el versículo 3. Entonces él tuvo temor. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Él tuvo temor. Él empezó bien, mi hermano. Cuando tengas algo que viene contra ti, finanzas, enfermedad, dolor, hijos en la droga, hijas en otras cosas que no deben estar, cantidades de cosas, debe haber ese temor de Jehová, no hacer lo que el mundo hace. Más bien, mi hermano, empiece a hacer lo que Josafat hizo. ¿Qué hizo él? Tuvo temor, y fuera de tener temor, humilló su rostro
El que se humilla será. Mi hermano, cuando tengo problemas, situación que estés pasando, entonces debo sentir ese temor. Él no sentía temor por esos soldados, ese ejército. Él sentía temor porque había hecho algo malo en el pasado. Había hecho alianza con Acab y ese fue el resultado, ese fue el fruto. Ahora tiene temor de eso. Pero yo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Me comporté mal anoche, vi películas que no debía haber visto, miré mujeres con ese deseo que no debo mirar. Hay cantidad de cosas, entonces tienes que llegar ante el Señor y humillarte delante de la presencia de Él. Señor, me humillo delante de ti. Lo que hice no lo quería hacer, Señor. La naturaleza carnal me arrastró, pero dame fuerzas para pasar una página más. Yo quiero adorarte, Señor. Hay cosas que hacemos que desagradan a Dios y me tengo que apartar de todo eso. Humilló su rostro y el Señor verdaderamente resaltó. Dice la palabra, tuvo temor, número 1. Número 2, humilló su rostro para consultar a Jehová. Y número 3, pregonó ayuno. El ayuno es un arma poderosa. El enemigo lo entiende, que cuando tú ayunas no es aguantar hambre, mi hermano. Hay gente que ayuna, dice ayuné en mediodía, pero destinos, cantidades de cosas. No, mi hermano, es a la presencia de Dios. Entrar al cuarto secreto, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público, mi hermano. Él te va a recompensar. Él tiene un galardón, Él tiene un premio cuando ayunas para Él, no para que te vean como lo hacen los hipócritas, que mudan sus rostros para ver de que verdaderamente han ayunado o no en lo secreto. Y la recompensa será en pública. Yo le estaría dando un aplauso a Dios. Ayuno. ¿Cuántas veces ayunas en el mes? Si sacas el tiempo para dedicarlo a Dios y ayunar. Él convocó a todo un pueblo. No solamente lo hizo Él, sino que convocó a todo un pueblo para ayunar, para orar, para interceder. Dice el versículo 4 que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Mire qué tan maravilloso cuando usted convoca. Va a haber un ayuno en la iglesia y que se vean todos ellos. Muchas veces no se puede porque hay gente que tiene que elaborar. Pero hay gente que puede venir al ayuno y no lo hace. Mi hermano, acompañen a los pastores. Qué bueno cuando uno convoca ayuno y vienen cantidades de personas a unirse en una misma fuerza, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Convocaron ayuno para recibir la bendición de parte de Dios. Los hijos de Amón, los de Moab y otros de los amonitas venían contra ellos. Humanamente era imposible hacerle frente. Era imposible, mi hermano, hacerle frente. Pero Dios empieza a utilizar su poder. Dice en el versículo 12, Josafat: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Oración, ayuno, intercesión y buscar la presencia de Dios. Ahí está todo, mi hermano. Es un paquete completo que Dios te entrega. ¡Aleluya! Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aunque a veces el niño, y es comprensible, a veces no pone mucha atención. Ahí están de pronto pensando en el partido que van a jugar ahora. Eso es lo de ellos. Pero como la fe viene por el oír, dice que cuando José recibió una revelación estaba dormido.
y recibió la revelación de parte de Dios de que ese niño iba a nacer a través del Espíritu Santo, porque él no creía. Los niños están ahí, pero algo se les va a quedar, algo los llevan en el corazón. Ellos son como una esponja que, a pesar de que no estén mirando al pastor, ahí están escuchando, porque la fe viene por él y por el oír. Ellos están oyendo. Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Está en el 17. Leamos el 15 también. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de, ¿cómo se llama la iglesia? Perdón. Casa de restauración. Oíd todos los de casa de restauración. Qué maravilloso. Y tú, Cristóbal y esposa, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es tu guerra, Cristóbal y esposa, sino de quién, desde Dios. Y en el 17 nos dice: no habrá para que ustedes peleen, mi hermano. La pelea que están viviendo en este momento, no sé, Dios la conoce. Una pelea con los hijos. Yo tengo una lucha con mi hijo. Es un adorador, el tremendo, una voz impresionante, ¿cierto, mi pastor Cristóbal y esposa? Canta y adora, pero no lo dejo montar a este lugar, al lugar santísimo. ¿Quieres cantar? Entonces hazlo de aquí, hazlo y canta. Y yo lloro y la gente llora, pero no quiere soltar el cigarrillo. No se puede, mi hermano. A veces quizás meterán golazos a los pastores de gente que se mete ahí y puede ver pornografía en la noche y ministra y toca y caen. Eso es tremendo. Dios puede respaldar a un siervo de Dios que está en pecado. Escúcheme. Dios puede respaldar a un siervo de Dios que está en pecado solamente para bendecir a una mujer o para bendecir a un hombre. Dios tiene misericordia, pero Él se las va a tener que ver con Él. ¿Sabe? Había una historia de un hombre temeroso de Dios. El hombre cometía pecado, este pastor, y dice que tuvo un sueño. Y en ese sueño él caminaba por un desierto, agotado, exhausto, no podía caminar, no sabía qué hacer. Pero de un momento a otro vio un arroyo, y de ese arroyo él empezó a seguir un agua totalmente nítida, transparente, un agua que él añoraba, y empezó a seguir. ¿Sabe de dónde salía esa agua? De un perro muerto, de un perro podrido. De su boca salía agua pura. Y él se sorprendió y dijo: Señor, ¿cómo es que de un perro muerto sale agua pura, transparente y cristalina? Y él escuchó una voz que le dijo: ese perro muerto eres tú, y esa agua soy yo. Dios te puede utilizar en el púlpito, en sanidades, en milagros, pero no te va a aprobar. Y es mejor ser aprobado que rechazado por Dios. Puede ser el pastor que sea, el profeta, puedes probar milagros, sanidades, pero Dios no te aprueba si estás en pecado. Hermano, aquí en esta historia, él le dice a Josafat: estad quietos y conocer que yo soy Dios, y verán la victoria. Ustedes no tienen que hacer nada. Mi hermano, entréguese a Dios con todo su corazón, la alabanza y la adoración. ¿A qué hemos venido? Le digo usted al principio: olvídese de todo, que aquí vinimos a adorar. ¿Cuántos han venido a adorar? ¿Cuántos han venido a adorar? Aleluya. La adoración rompe, la adoración trae sanidad, la adoración trae liberación. Dice que Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, allá, mi hermano, estaban con unos grilletes. Los metieron en lo más profundo del calabozo. Estaban allá sentados con sus pies atados. Había un
Ustedes lo pueden investigar y ahí es como una tabla con los pies ahí metidos y aquí otra. No podían ni siquiera rascarse porque los habían azotado, mi hermano. Pero en medio de ser azotados, en medio de ser aporreados, en medio de circunstancias difíciles, dice que ellos a medianoche cantaban y adoraban al Señor. Aleluya. Y cuando ellos empezaron a cantar y adorar al Señor, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Cuando usted canta y adora en medio de la situación que usted tiene, los presos los oyen. Quizás en tu empresa ese patrón está encima de ti, te asolea, como decimos aquí en Antioquia, te maltrata. Y más sin embargo tú estás cantando y adorando. Yo, Señor, te amo. Yo, Señor, te amo. Yo, Señor, te amo. Y por siempre te amaré. Aún en medio del dolor, Pablo y Silas allá cantaban y adoraban al Señor. Y cuando empezaron a cantar, dice que hubo un terremoto. Cuando tú llegas a esta casa y no te quedas quieto, por eso miraba a este hombre moverse en la silla de ruedas, este hombre cantando con toda pasión. Cuando tú llegas a cantar y adorar en la iglesia, cosas maravillosas suceden. Y dice la palabra que mientras cantaban, adoraban el Señor, escúchenme, mientras adoraban, dice que las cadenas se reventaron, los grilletes se abrieron. ¿Cuál es lo que te tiene atado, mi hermano? ¿Qué es lo que te tiene atado? Aquí venimos con la corbatica bien vestidos, pero puede haber algo que te está atando al reino de las tinieblas. Pero el Señor te dice en esta mañana, en esta tarde quizás, que Él desata la ligadura de impiedad, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Las cadenas se reventaron. Pablo y Silas adorando y adorando. Y dice que las puertas se abrieron. ¿Cuáles puertas necesita que se abran? De salud, de empleo. ¿Cuánto quisiera yo que yo pudiera orar por ti y decirte, levántate? ¿Cuánto? En mi corazón existiría eso. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros pasemos por todo esto, porque quizás Él es el más privilegiado. Y Dios es nuestro mantenedor. Cadenas se reventaron y las puertas se abrieron. Y el carcelero dijo, se me van a volver. En ese tiempo, si un soldado, si un prisionero se volaba, al que cuidaba lo mataban. Y no solo a él, sino a toda su familia. Y el carcelero desesperado, cuando vio que ese terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las cadenas se reventaron, los presos, él dijo, se me van a volar. Entonces cogió una espada y se iba a matar. Cogió la espada y se la iba a enterrar y dijo, Pablo, no lo hagas, que aquí estamos todos. Nadie se ha escapado. Y a través de ese testimonio dice que el carcelero y sus hijos dijeron, ¿qué debo hacer para obtener esa salvación tan grande? Bautízate. Los que se van a bautizar, bienvenidos a ese reino maravilloso, aleluya. Y hubo un bautizo en esa cárcel. Mi hermano, vas a vivir guerras como las que vivió Josafat, pero Él te dice estar quietos y ver la salvación de Jehová en vosotros. No es con espada, lanza ni jabalina, es con el Santo Espíritu de Dios. Y dice la palabra al final de esta historia algo impresionante. Como les dije ahora, la palabra que era más importante en toda la alabanza era ¿cuál? Adoración. Casi todos los temas fueron en adoración. En adoración. Y fue el arma de Josafat más poderosa. Cuando ellos salieron y vieron todo ese ejército, Él convocó a todo el pueblo. El Señor me ha dicho que no tenemos que hacer nada, que estemos quietos y ver la salvación de Jehová. Esa es la fe, es creer que eso es lo que va a suceder, mi hermano, cuando tienes fe. Y dice que si les pido una cosa, mis hermanos, pueblo de Judá y de Jerusalén, les voy a pedir una cosa: adórenme.
adoren al Señor. Amén. Yo quiero que adoremos al Señor. Quizás muchos dijeron, pero ¿cómo así? Entonces no vamos a llevar armas, arco, ni flechas, ni lanzas, ni jabalinas, arpas, tambores, todo lo que existía en ese tiempo de adoración, tráiganlo. Y con eso vamos a vencer, oh Rey. El Señor ha dicho así: adórenme, que la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. Aquí en la iglesia, Casa de Restauración, Peniel, yo veía que todo el pueblo adoraba. Y ha sucedido algo sobrenatural en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas. Ha ocurrido algo maravilloso. Tú no lo estás viendo ahora, pero lo verás, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denles la aplauso, Rey. Aleluya. Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Hermano, léamelo, por favor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecidos en la tierra. Estad quietos, exaltad el nombre del Señor, mi hermano, y serás libre de esas ataduras, de esas cárceles espirituales, de ese negocio que quieres tener, de esa abundancia que va a haber en tu casa, porque después de estas cosas, Josafat en el 18 dice: inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá, todos los de la iglesia y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Y cuando adoraron, dice la palabra, que todo el ejército, los de Moab, todo ese ejército que venían contra él, se mataron los unos a los otros. Solamente ellos iban adelante. Sigan adelante, cantando y adorando al Señor. Siga cantando, siga adorando, que Dios está haciendo lo imposible. Dios está haciendo lo sobrenatural. Dios quiere bendecirte de esta manera. Dios quiere entregarte los deseos de tu corazón. Pero adórale. Adórale. Es la adoración que rompe, mi hermano. Es la adoración. Cuando le cantamos y le adoramos al Señor. La gente afuera no entiende eso. ¿Sabe qué dice la gente? Esa es. Están locos. Cuando en medio de la oración se está rompiendo cantidades de cosas que tú no entiendes, pero que vas a ver. Y a través de la adoración, a través de que esos ejércitos se mataban los unos a los otros, nos cuenta esta historia tan maravillosa en el 25. Lea el 25, mi hermano. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, porque estaban todos muertos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas para ti, mi hermano, muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días anduvieron cogiendo el botín porque era mucho, y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. En la iglesia, así se llama la iglesia que Dios ha determinado que nosotros manejemos, la iglesia de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Yo vi que se pararon y dieron sus diezmos, sus ofrendas para bendecir la casa de Jehová, mi hermano, para que la casa se sostenga, para que la casa siga adelante, para que la casa marche como Jehová quiere, aleluya. Todo Judá y Jerusalén y Josafat, Cristóbal en la cabeza con su esposa, aquí mirando al pueblo cómo adora y bendice a Jehová con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, mi hermano. No es para nosotros llenarnos de lujos y de cosas. No, mi hermano, llevo 7 años con la iglesia, nunca he tenido un sueldo, nunca. El sueldo me lo da Dios. La salud que me ha dado con mi esposa, mis hijos. Mi hijo yo sé, y lo ato al reino de los cielos, que va a cantar y va a adorar en el lugar de la bendición. Aleluya, ese aplauso fuerte. Gloria a Dios.
porque Jehová les había dado gozo, librando a los enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cae pavor de la gente que no quiere adorar al Señor cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y reinó Josafat y tuvo ¿qué? Paz. Tuvo paz. No estaba acostumbrado a que me pongan los textos bíblicos y no los he mirado. Pero ve aquí esta herramienta tan maravillosa. Y reinó Josafat y tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Dios quiere darte paz, pero tienes que adorarle en medio de la aflicción y del dolor. ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa? Quiero terminar con esto, mi hermano. Hombres adoradores como Josué, como Gedeón, con 300 hombres venció. Como Josué, que a través de la adoración hizo que las murallas cayeran. Dios te está mostrando lo sobrenatural en la adoración y en la alabanza. No te quedes quieto cuando vengas a este lugar. Canta, grita, salta, aleluya. Y Dios hace lo que está en tu corazón, lo que le estás pidiendo. Dios te da la respuesta, porque ve a un hombre adorador. Escogió a David. Los hermanos eran más grandes, más fuertes, pero él era un adorador. No se trata de que tengan más fuerza, más posición social, más riqueza. No, él lo arrebató de allá donde estaba oliendo a chinchorro, a oveja, a suciedad. Pero Dios lo escogió. Dios le plació escogerme a mí. Dios te quiere escoger a ti, mi hermano. Adórale. El rey David, escogido directamente por Dios. El profeta Samuel debe ser este. No mire lo grande de su apariencia, ni lo hermoso de su estatura. No lo mires, que yo desecho todo eso. Yo miro el corazón, mi hermano. Yo miro el corazón. Y digo, Samuel, entonces, ¿cuál será? Y empezó a elegir y nadie salió. No hay más, hay uno. Hay uno aquí en esta iglesia que quizás no cuenta, pero Dios lo ha visto. Solamente dile, pastor, quiero servir. Y quizás ese es. Tal vez dicen, no, aquel que vino en ese carro último modelo y lujoso, porque nos dejamos llevar por emociones. Y llega ahí en su carro y lleno de alhajas. La primera vez que yo fui de marcha larga fui como con 3 anillos, con pulsera y cadena de oro. Ni siquiera me miró. Y yo dije, este hombre es un siervo de Dios. ¿Usted es nuevo? Sí, yo mismo me puse la mano aquí. Sí, para que me viera todo. Y dijera, este es bienvenido a la iglesia. Y salí y se volteó. Y yo dije, me dejó aquí, hombre. Dios no mira tus lujos y tus cosas. Dios eligió a David. Y David tuvo que pasar por un proceso. Él fue elegido como rey, pero no empezó a ejercer como rey. Quizás después de 10 o 12 años, no sé cuánto, mi pastor, pero no empezó a ejercer como rey. ¿Ustedes quieren ejercer como pastores? Hay un proceso. Me he equivocado en eso. Me equivoqué y dije, ese día el Señor me dijo, no, yo dije, pero es que predica muy bueno. Mire cómo se rambotiza, mire todo eso. Digo, ese no es, me equivoqué. Ahora en la situación más difícil que estamos pasando, se fue. Y no solo él, sino que se llevó otros 3 más. 2 adoradoras, una profeta y un pastor. No te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón. Tus padres quieren que le sirvas a Dios con todo amor. No hay cosa más hermosa que no ver a un hijo sirviendo al Señor. Yo me gozo viendo al hijo cuando canta, pero lo veo salir de casa que va a fumar y me duele en el corazón.
Mas sin embargo, yo dejo que el Señor lo procese y que algún día pueda orar al Señor. Mi esposa ora y clama y ahora se nos vino otra situación más fuerte, todavía más difícil, pero yo sé que va a ser para bendición. 17 años nombrado rey. 12 o 15 años después, él empieza a ejercer el ministerio como rey. Primero lo llama Saúl ¿a qué? ¿Quién recuerda? Porque él tocaba el arpa muy hermoso. Y convocaron a un yo me llamo y quedó David. Se presentaron un poco y no, ese no es. Pero ya después el rey Saúl y sus aliados con la paletica, ese es. Y él empezó a ejercer el ministerio. Y dice la palabra que cuando él tocaba el arpa, Saúl se apaciguaba. Pero una vez lo llevaron a la guerra y David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000 y empezó un celo que no debe haber en la iglesia, mi hermano. Este ya vino acá y empezó a profetizar o a predicar y empieza a darle celo al otro. No, mi hermano, apóyelo, porque Dios lo está usando en el ministerio, pero tenemos celo ministerial. Hermano, si Dios ha determinado usarlo, ayúdenlo. Pero la gente con celo dice: ay, no, a mí no me parece que canta bien. Mire ese gallo que le sale. Y el Señor diciendo arriba: este es mi hijo amado, este es un adorador, yo lo necesito. David tocaba el arpa y después de que vinieron de la guerra, todo el mundo, él entró hasta en calzoncillos. Mical recibió una maldición a causa de eso, por murmurar contra el ungido de Jehová. Nunca murmure, nunca toque los mantos de los ungidos de Jehová. No hable del servidor, no hable de los pastores, no hable del profeta. Respétalos, porque son los ungidos de Jehová. Mical dijo algo, haciéndose vil. Que calzoncillo, ¿cómo se atreve un rey a entrar así? Él estaba adorando al Señor. Y el Señor se complació en esa alabanza y esa adoración. Aleluya. Y dice que cuando Saúl se dio cuenta que 10,000 y él 1,000, se llenó de un espíritu de celos. Y dice que cuando David tocaba el arpa, Saúl, lleno de rabia, decía: este hombre no le falta sino quitarme el reino. Y cogió una lanza y arrojó la lanza contra David. David estaba tocando el arpa. Tocaba el arpa. Con razón pesaba tanto. Yo dije que la oración pesa en este lugar. David tocaba el arpa. Yo no sé tocar, pero David sí. El espíritu malo se iba de Saúl mientras él tocaba. Pero cuando pensó: este hombre me está quitando el reino, ¿cuál alabanza? Yo voy a quebrar ese equipo de sonido. ¿Sabe, mi hermano? Y dice que mientras él tocaba el arpa, Saúl arrojó una lanza y él esquivó la lanza y la lanza quedó pegada en la pared. ¿Qué haces, mi hermano? ¿Qué haces, mi hermano, cuando alguien te arroja una lanza? Yo no sé muy bien
arrancas la lanza. ¿Y qué? Y se la devuelves. Conozco y sé que en las iglesias hay corazones que cuando les murmuran, les critican o les llaman la atención por algo, arrancan la lanza y te la tiran. Es que los pastores, es que se creen los ungidos, los santos, los mejores. Y hay gente que presta oído. No prestes el oído para murmuraciones. Cada vez que te digan, el pastor es esto y esto, Pastor Cristóbal, venga, ella o él le quieren decir algo. No haga alianza con los murmuradores y criticones. Dile, venga mi hermano, aquí está el pastor, dígaselo a él. Quizás él tiene la razón en el momento que usted lo vio de esto y aquello, pero arregle los asuntos. No se lleve eso en el corazón como Judas. Hay gente que arranca la lanza y se la devuelve. Pero David no. David, a pesar de que le habían arrojado la lanza, déjame ahí, siguió tocando el arpa, porque hay batallas que se ganan en medio de la adoración, en la alabanza. Las batallas no se ganan con espada lanza de la Biblia. Las batallas se ganan adorando al Señor. Te murmuran, te critican, te señalan. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Aleluya. No devuelvas mal por mal. Si te hace mal, devuelve bien. Y Dios te va a bendecir, mi hermano. Hay batallas que se ganan con la alabanza y la adoración. Por eso debemos cantar, porque hay batallas que se están librando y usted sale complacido, hermano. La alabanza y la adoración fue lo que hizo que Josafat ganara, fue lo que hizo que Gedeón ganara. Ellos ganaron a través de la alabanza y la adoración. Por eso cuando vengas aquí, adora al Señor. Amén. Adora al Señor, adora al Señor. ¿Sabe? Pero hay uno que no esquivó la lanza. Uno que adoró. Uno que sus sudor eran como gotas de sangre. Uno que murió por ti y por mí. Amén. Él también vivió una lanza que traspasó su costado. Ahí estuvo el Señor crucificado. ¿Saben? Cuando iba a pedir perdón por todo este pueblo, no se dirigió a ellos. Cuando usted observa eso, dice que cuando Él estaba crucificado en la cruz, se dirigió al Padre, porque si Él hubiera dicho a ustedes, a nosotros, los perdono, seguíamos siendo los mismos. Pero Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Llamados a reproducir la imagen de Dios. Y ahí aparece uno de los discípulos, Esteban, mártir de la iglesia. Dice que Esteban dio un discurso poderoso y entre ellos estaba el apóstol Pablo. Pero no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos. No es lo que sepan mucho de la palabra. No, mi hermano, él era un erudito. A los pies de Gamaliel se instruyó. Era un hombre que sabía mucho. Pero no se trata de saber, se trata de dar ejemplo. Se trata de mostrar que eres un verdadero de Dios. Puedes tener mucho conocimiento. ¿Para qué? El conocimiento envanece. Pablo estaba ahí mirando cómo mataban a Esteban. Todo el mundo empezó a arrojarle piedras y él no los maldijo. Él dijo, Padre, no le tengas en cuenta ese pecado. Reprodujo la imagen
Cuando tú aguantas, mi hermano, cuando tú aguantas, entonces se levantan los Saulos, los Pablos para la iglesia, mi hermano. Ahí se levantó Pablo y fue el que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Un hombre que vivió los azotes, apedreado, naufragios, pero él sabía que había que aguantar porque había un galardón en el cielo. Ahí estaba Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirando a todo un pueblo que querían matarlo, que querían rematarlo, pero él pedía perdón al Padre. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando alguien te murmura, cuando alguien te critica, cuando alguien habla mal de ti, Señor, bendícelo, porque no sabe lo que hace. Denle ese aplauso al Rey. Aleluya. Sigue buscando al Señor, sigue adorándole. Yo quiero que cantemos una canción. No soy el mejor para cantar canción, pero lo hago con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Pero escúchala. La fe viene por el oír, la sanidad viene por el oír. Cuando vienes y danzas y clamas y cantas, la sanidad está hecha, la respuesta está hecha, mi hermano. Gloria al Señor. Gracias le damos al Padre Celestial por esta palabra de bendición y de poder. Que seamos como ese Josafat. Quizás hubieron cosas en el pasado, pero el Señor ya no se acuerda de ello. Dice que lo arrojó a lo más profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Es un nuevo tiempo, una nueva estación, un nuevo porvenir para ustedes, mi hermano. Tienen unos pastores hermosos, unos pastores hermosos. Aleluya. Solamente seguir adelante, glorificando el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Viene una gran abundancia para esta iglesia. No sé si será necesario más cultos, pero no van a caber en este lugar. Dios ha visto el corazón de estos pastores. 20 años allá los vi con un corazón tan hermoso. 20 años después lo sigo viendo mejor. Cada día mejor, aleluya. Sigue adelante, varón. Sigue adelante. Porque no es del que más corre. No, mi hermano. Es la bondad de Dios en tu vida. Y en tu corazón hay una bondad maravillosa. Tienen los padres maravillosos. Qué bueno. Recuerden que en el arca fue toda la familia. Hay que seguir este pastoreo, porque nosotros vamos estando ya sin fuerza el viejo, pero Dios necesita adoradores nuevos para que se levanten y que puedan ver a Cristóbal y a Beli sentados ahí y diciendo: ese es mi hijo el que predica la palabra. Apoyen a sus pastores, apoyen a sus pastores, son bellos pastores. Levanta tus manos y recibe la bendición sacerdotal. Gracias por aguantarme hasta esta hora. Pero hay necesidad cuando Dios habla a su pueblo. Mantén tus manos levantadas, porque hay poder de Dios sobre tu vida. Dice la palabra en el Números capítulo 6, versículo 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: háblale a Aarón y a sus hijos y diles. Pero hoy el grande Jehová le habla al pastor Efraín y me dice: diles a este pueblo en el cual me complazco en ellos, y de esta manera les vas a bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción de su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra familia. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y el pueblo unido dice: amén. El pueblo unido dice: amén. Denles aplauso al Rey. Aleluya. Dios nos bendiga. Iglesia, casa de restauración, de miel
y encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.